Kaixo, Arratsaldeon, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de Eusko Ikaskuntza aquí en la sintonía de Onda Vasca. Bueno, hoy en nuestro espacio, en nuestra tertulia, hablaremos sobre cooperación y cooperativismo en la empresa. Bueno, sabemos todos que no es solo un modelo empresarial, sino que muchas otras cosas, una ideología, una forma de funcionar y muchas cosas más. Hay muchas ramas que tocar en este aspecto y para eso tenemos con nosotros a tres expertos, como siempre, en este caso en el tema de la empresa, de la cooperación y del cooperativismo. Por una parte, Juan Manuel Sinde, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Y bienvenido. Gracias. Iñaki Dorronsoro, Arratsaldeon, ongito etorri zuri ere. Eta azkenik, por último, Miguel Ángel Lazpiur, Arratsaldeon, eta ongito etorri zuri ere. Decir que los tres son miembros de la asociación Arizmendiarretaren Lagunak, lo diré, Arizmendiarretaren Lagunak, y que, pues tiene mucho que contarnos en este aspecto. Primero, para situarnos, no sé si lo he dicho bien a la introducción, si el cooperativismo, cooperación, es una ideología, una manera de funcionar, ¿no? Algo más también, lógicamente, pero va por ahí, ¿no? Yo diría que subiendo un poquito hacia arriba, el concepto de cooperación, yo creo que lo podríamos considerar como un valor o como un principio. Bueno, la verdad es que el cooperativismo es claro que es una forma de empresa. Hay una ley que rige el cooperativismo, hay un registro donde se figuran las cooperativas, pero la cooperación es una filosofía que trasciende el cooperativismo y que puede ser aplicado en todos los órdenes de la vida y efectivamente en todo tipo de empresas. Miguel Ángel, algo que añadir. Sí, yo entiendo que el bienestar de las personas está un poco ligado a la capacidad de cooperación, ¿no?, entre las personas y de relación para complementar habilidades que llevan a objetivos comunes, ¿no? Entonces, creo que nos necesitamos unos de otros y la cooperación lleva a ese objetivo, ¿no? Podríamos separar, o es muy general, en empresas de egoísmo, diríamos, o que los objetivos del capital, ¿no? Claramente, el bienestar individual y después la cooperación, o es posible mezclar una y otra. Yo quizá empezaría diciendo una cuestión que complementaria de la anterior. La cooperación ha sido algo que en nuestra cultura ha existido de forma especial. Por ejemplo, pues toda la práctica del ausolán, en la que la gente de los caseríos se unía para realizar unos trabajos que interesaban a todos, pues era una práctica que era muy anterior a la existencia de sociedades formalmente constituidas a nivel mercantil, ¿no? Entonces, esa práctica, como decíamos antes, se puede desarrollar bien en sociedades cooperativas, que efectivamente esa es su realidad más primigenia y más adecuada, o bien en todo tipo de empresas, incluso aquellas denominadas capitalistas en las que convencionalmente muchas de ellas buscan el máximo beneficio, pero en las que empieza a haber otro tipo de sociedades que además de buscar el beneficio de la empresa, que es una cosa totalmente natural, buscan también otros valores como el hecho de que sea un desarrollo sostenible, que sea una empresa preocupada por el entorno, que se preocupe por el desarrollo de las personas que trabajan en ella, y desde ese punto de vista, pues la cooperación cobra más valor de cara a completar esos objetivos de la empresa que trascienden el puramente económico. Más convivencia, ¿no? Diríamos, más humano, más... Sin duda. En ese aspecto, comentabais antes, hay un modelo de cooperación y también cooperativas, ¿no? Hay que separar eso, ¿no? Sí, yo creo que el concepto de cooperación es un concepto muy amplio, muy general, que luego tiene su aplicación en infinidad de aspectos de la vida y de la sociedad, ¿no? Es decir, una asociación de vecinos es una organización cooperante, de alguna manera. Si vamos al ámbito puro de la empresa, las sociedades cooperativas
son una fórmula empresarial genuina que además hunde sus raíces en la historia, pues por lo menos hace 150 o 200 años. Nosotros, desde el punto de vista de la historia del Grupo Cooperativo Mondragón, siempre hemos considerado como pioneros los pioneros del Rochdale, que montaron la primera cooperativa allí por el año 1844. Y de ahí luego se ha ido desarrollando, y es un modelo de empresa que incluso aquí en Euskal Herria tiene un desarrollo jurídico y legal muy rico y muy profundo, ¿no? Entonces es una fórmula específica de cooperación y en el ámbito empresarial, ¿no? Pero luego existen otros modelos de cooperación, otras organizaciones, otras instituciones. Antes he citado algunas. Las asociaciones son modelos de cooperación, las fundaciones son modelos de cooperación, las asociaciones de vecinos son modelos de cooperación. Las nuevas organizaciones de lo que se llama la economía solidaria, que están surgiendo aquí en muchos países del mundo, son formas y modelos de cooperación. Es muy variado y muy rico la concreción de los modelos de cooperación. Yo creo que, abundando en lo que dice Iñaki, ¿no? Efectivamente en toda la cooperación existen otros modelos, ¿no? De hecho, desde la asociación pues llevamos trabajando ya desde hace algunos años en de alguna manera intentar montar un modelo diferente de cooperación al de las cooperativas, ¿no? El proyecto le llamamos participación de las personas en la empresa, ¿no? Que lo que persigue es, de alguna manera, sin romper las estructuras jurídicas de las sociedades anónimas, ligarlo de alguna manera al funcionamiento, al modelo de cooperativas, sin transformar, ¿eh? Eso que quede claro, no se trata de hacer ninguna transformación de sociedad anónima en cooperativa, sino que entendemos que la participación de las personas es el núcleo de la gestión en la empresa y pues nos hace mejorar la productividad, la competitividad, la cohesión social, y en eso andamos trabajando desde hace algún tiempo. ¿Es posible eso? Supongo que sí, que lo estés intentando, y implantar en una sociedad anónima esa cooperación. ¿Hay ejemplos de eso? Sí, sin duda que hay ejemplos. Hay ejemplos cerca de nosotros y hay ejemplos también en el resto del mundo. En nuestro caso no hay muchos casos, pero efectivamente existen algunas empresas significativas en las que tienen un porcentaje relevante los trabajadores en el capital y son, por lo tanto, miembros también del Consejo de Administración y participan en los resultados. Por poner un ejemplo que conocemos bien, pues es el de la compañía de seguros Lagunaro. Seguros Lagunaro es una sociedad anónima. Realmente las compañías de seguros no pueden ser sino sociedades anónimas por ley. Y Seguros Lagunaro es propiedad de Caja Laboral y es propiedad de Lagunaro EPSV, pero además ha dado, mediante una sociedad interpuesta, ha dado participación de aproximadamente un 10% a todos los profesionales de la compañía. Lógicamente es una concreción, como decía antes Miguel Ángel, es una concreción del concepto de cooperación en una sociedad anónima sin transformarla para nada en cooperativa. Se busca la manera de que en esa sociedad interpuesta cada persona tenga un voto, de tal manera que todos los trabajadores se sientan igualmente partícipes del proyecto global, y la impresión y la valoración que tenemos es que efectivamente eso es una cosa positiva, no solamente para las personas, sino también para la empresa, ¿no? Hombre, yo creo que merece la pena recalcar, porque a veces lo más obvio es lo que se olvida, ¿no? Que el Grupo Cooperativo Mondragón es el grupo empresarial más importante del país. Nació hace 50 y pocos años y es con diferencia el más importante del país y es el sexto, séptimo del Estado, con lo cual quiere decir que ese valor de cooperación puesto en práctica de una determinada manera pues ha sido empresarialmente muy exitoso. Y sí creemos que las otras empresas que están poniendo en práctica ese modelo de una manera más parcial también son empresas de éxito. Casi yo preferiría no citar a nadie porque cada uno tiene que saber en qué momento le interesa explicarlo, comentarlo, lo que sea. En el caso de Seguros Lagunaro pues es una cosa conocida que se puede decir, claro. Bueno, sí que entendemos que quizás el territorio histórico de Guipúzcoa, creo que de todo el País Vasco, pero fundamentalmente de Guipúzcoa, pues el hecho de este modelo va con la propia cultura de guipuzcoana, ¿no? Creo que también tenemos muchas pymes, muchas pequeñas empresas, muchas de ellas con problemas de generación, ¿no? Es decir, que los actuales propietarios pues tienen que ir dejando por edad el negocio
y las generaciones siguientes pues no quieren seguir el proceso, ¿no? Entonces son empresas objetivos para un modelo de este tipo, ¿no? Yo creo que el País Vasco y fundamentalmente Guipúzcoa pues puede ser un campo importante para el modelo, ¿no? En ese aspecto os preguntaba y os voy a preguntar para que la gente lo entienda, ¿qué diferencia habría entre una empresa que no es una cooperativa, ¿no? y otra, o sea, que no es una cooperativa y que sí está implantado la cooperación, y una cooperativa? ¿Qué diferencia habría para que la gente lo entienda? Bien, yo creo que aunque las cosas van evolucionando, si nos retrocedemos en el tiempo, desde este punto de vista hay dos modelos de empresa, ¿eh? Una empresa en la que el capital y los propietarios de ese capital son los que mandan, y son los que se apropian de los resultados de esa empresa. Y quizá en esa confrontación entre capital y trabajo, el modelo cooperativo en el cual es justo lo contrario. Es decir, el capital se subordina a los trabajadores, que son los que tienen el poder de las decisiones y del futuro de la empresa. O sea, no hay dueño, el dueño son los trabajadores. Son los trabajadores, con aquel principio de un trabajador es un voto en la asamblea. Son las cooperativas. Y aquí nos incorpora un elemento que es muy importante, que es el concepto democrático en la toma de decisiones de la empresa cooperativa. Esa es un poquito la dicotomía, por utilizar una palabra. Entonces, una empresa en la que el capital y los propietarios del capital son los que mandan, que es el modelo clásico de empresa que nosotros llamamos de capitales, se vaya evolucionando en la otra dirección, significa que tiene que ir montando mecanismos en los cuales la otra parte, es decir, los trabajadores, puedan ir incorporándose en los diferentes niveles y los planos de las tomas de decisiones, incluida la propiedad de esa empresa de capitales, que se hace a través de la aportación de capital. Entonces, podemos decir que es una transición hacia otro tipo de modelo de empresa. Es una evolución. Es una evolución que además existen corrientes tanto a nivel académico como a nivel práctico desde hace ya probablemente 20 o 30 años que están propugnando esa evolución. Con todo, ¿no sería tanto la búsqueda de un nuevo modelo específico y singular de empresa distinto de la sociedad anónima, cuanto que la sociedad anónima sea capaz de recoger aquellos valores y funcionamiento práctico que tienen las cooperativas y que se han revelado como extraordinariamente importantes para el propio desarrollo empresarial de la empresa, para el éxito del proyecto empresarial, ¿no? Entonces, en la práctica se traduce en que esas empresas tienen en su consejo de administración representantes de los profesionales, representantes de los trabajadores. Esas empresas dan una parte de sus beneficios para los trabajadores también, que además idealmente son propietarios de una parte del capital. Eso quiere decir que las decisiones que tradicionalmente son tomadas por los empresarios sin consultar con nadie, pues son compartidas, son negociadas. No quiere decir que todo el mundo vaya a tener la misma opinión. Lo mismo pasa en las cooperativas. En las cooperativas hay opiniones distintas, hay intereses distintos, hay visiones distintas, pero lo que se hace es un proceso de discusión, de debate, de diálogo muy profundo, que genera unas decisiones muy compartidas y que por tanto tiene una gran fuerza en su implementación, ¿no? En ese aspecto, las ganancias también serían para los dueños, o para cómo sería eso. Claro que ahí también eso es importante, ¿no? Para la motivación de esa implicación de los trabajadores. Sí, bueno, cuando nosotros hablamos de participación, hablamos de participación en 3 o incluso en 4 campos, ¿no? Que participe la persona o el trabajador en la propiedad, que participe en la gestión y que participe en los resultados. Esto quiere decir que cuando las cosas van bien, el hecho de participar en la propiedad y en los resultados, cuando las cosas van bien, pues en la distribución de resultados, pues le tocará una parte importante al partícipe, o a la persona partícipe en la sociedad, ¿no? Y cuando las cosas van mal, pues también tendrá problemas, ¿no? Eso ocurre en nuestra experiencia en las cooperativas, siempre ha sido eso, ¿no? Es decir, que el socio se implica en la gestión global de la empresa, ¿no? Cuando las cosas van bien, pues muy bien, pero cuando las cosas van mal, pues también tiene que apretarse el cinturón, ¿no?
Yo añadiría a lo de la transición. Yo creo que pueden convivir en el mundo, por supuesto, las cooperativas, que nosotros siempre seguiremos apoyando a las cooperativas. Pueden convivir sociedades anónimas en el que la participación sea importante y defenderemos, y también seguirán existiendo pues sociedades de capital. Es muy muy difícil, ¿no? Pero sí que entendemos que el tránsito hacia una sociedad de participación sí que va a hacer a las empresas mejorar en competitividad, productividad, bienestar social, cohesión, y que un aspecto importante es que no debemos perder un poco el tren que desde otros países, por ejemplo, leas Estados Unidos o incluso Europa, pues van hacia ese camino. Bueno, ¿y cómo se implanta eso en una empresa? Por ejemplo, una empresa que no tiene esa filosofía, esa manera de funcionar, ¿cómo empiezas para que ese funcionamiento entre? ¿Cómo se implanta eso? Bueno, pues, hombre, en primer lugar tiene que haber un cierto acuerdo filosófico, ¿no? Porque claro, tienes que pasar de un modelo de confrontación en que tú estás, que los sindicatos y los empresarios están peleando por disfrutar de mejores condiciones, en el caso de los sindicatos, o de mejores salarios, y los empresarios están tratando de que al final la empresa retenga más de su valor añadido. Tiene que haber una cierta fase de acuerdo filosófico. Es decir, pasamos a una fase en la cual tratamos de colaborar y buscamos una fórmula que nos permita comprometernos, participar en los sacrificios, participar en los beneficios, etcétera. Una vez de que existe ese acuerdo con los líderes de los trabajadores, bueno, pues hay que, desde luego, lo que nosotros conocemos y que está dando resultado es crear una sociedad interpuesta. Se crea una sociedad interpuesta que está a su vez participada por todos los trabajadores y que compra una parte del capital de la empresa. Nosotros ahora, dentro de la asociación de Alimendiarritar en Lagunac, estamos trabajando en colaboración con las universidades del País Vasco, de Mondragón y de Deusto, para ir construyendo pues todo el montaje jurídico que facilite a aquellas empresas que quieran dar ese paso, que les facilite el trabajo, ¿no? Claro, para que cada una no tenga que inventar desde el punto de vista jurídico pues todo ese aparellaje que hace posible esa participación que estamos defendiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese grupo de trabajo que antes también estuvo trabajando en otras vertientes desde el punto de vista fiscal, etcétera, para estas nuevas empresas, espera terminar este curso con la redacción de unos estatutos tipo y de unos acuerdos de accionistas tipo que permitan luego a cada empresa adaptar su propia realidad y su propio proyecto, pero sobre la base de unas líneas ya que creemos que son suficientemente válidas como para que se puedan aprovechar de ellas y no tener que inventar desde cero. Pienso que, bueno, recientemente hicimos una jornada dirigida o promovida por Gipuzkoa Berritzen, en la que participaban pues ASLE, las asociaciones anónimas laborales, y ALE también como tal, sociedad, en el que el objetivo que se perseguía era intentar que empresarios reflexionaran sobre el modelo, y la verdad que fue muy muy rica en contenido y en reflexión, ¿no? Entonces, a esa pregunta de qué habría que hacer para montar un modelo de este tipo, pues aparte de lo que ha dicho Juan Manuel, pues es importante el cambio de cultura del propio empresario, ¿no? El empresario seguramente pues va a notar que pierde poder si avanza en este sentido, y que el rol pues es diferente al que antes estaba, ¿no? Y en otro orden de cosas, pues a los sindicatos les puede pasar algo parecido, ¿no? Que pues de esa etapa de la confrontación que antes se apuntaba, pues también tienen que cambiar el rol de manera muy muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, en esas reflexiones que hacían los empresarios, aparte de estas dudas, de estos planteamientos de cambio de rol en muchas personas, pues también se hablaba de necesidad de palancas, ¿no? De palancas de tipo fiscal, de palancas de tipo financiero, para que ayuda al empresario a emprender, porque es un cambio muy muy importante.
y seguramente para muchos de ellos es muy, muy duro, ¿no? Y no solamente en los empresarios y sindicatos, sino en los propios personas o trabajadores que va a cambiar también su rol. Es que yo creo que el aspecto es muy difícil, ¿no? Porque ese empresario que está acostumbrado a ganar más y hacerse más rico y conseguir, ¿no?, beneficios para él individualmente, realmente cambiar el chip, porque es otra mentalidad, ¿no? Más colectiva, más... Bien. Es decir, que el sistema está montado así ahora también, ¿no? Esa es la base fundamental en la que se ha construido la empresa de capitales, ¿no? Por lo menos en los últimos 150 o 200 años. Lo que ocurre es que, todavía tengo que decir que nosotros analizamos todo esto siempre desde el punto de vista de la empresa cooperativa. Y la empresa cooperativa en sus orígenes se construyó alrededor de un ideario y con un espíritu transformador de la sociedad, una sociedad a la que se caracterizaba como injusta, no solidaria, explotadora, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa y qué ha pasado en el mundo de la empresa de capitales? Primero, que hay muchos empresarios, y aquí cerca nuestro podríamos decir algunos de ellos, que también ellos no se han sentido cómodos en esa estructuración de la empresa capitalista en contraste con su propio ideario. Y ese tipo de empresarios son los primeros que aquí están promoviendo procesos de transformación en una línea de mayor participación de los trabajadores en la empresa. Hay un segundo elemento que yo creo que es muy importante, sobre todo es el que se esgrime fundamentalmente, que es que en la sociedad actual, en una economía competitiva y globalizada, los sistemas participativos mejoran y son vías para precisamente competir mejor en el mundo. ¿Y por qué? Porque cada vez es más importante en empresas donde los trabajadores están más formados, en actividades donde el conocimiento es cada vez más importante, la motivación y la involucración de esos trabajadores en el proyecto empresarial es un elemento fundamental para poder competir. Y la única manera de incrementar y obtener ese compromiso y esa motivación es dándole participación en las decisiones y en última instancia incluso en la propiedad de la empresa. Sentirse partícipe, ¿no? Sentirse parte de lo que está haciendo. Al final consigues motivación y más resultados también, supongo, con esa motivación. Mira, hay una investigación de la Universidad de Columbia que dice que el 71% de las propuestas de las innovaciones que hacen las empresas americanas provienen de los propios trabajadores. No ni de las universidades, ni de los centros de investigación, sino de los propios trabajadores que están implicados. Porque cada uno conoce mejor aquello que está haciendo continuamente. Entonces son los que mejor pueden mejorar la productividad de la empresa, las funcionalidades de los productos que hace, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que hay algunos empresarios que pueden ser más, vamos a decir, en vez de criticar voy a decirlo en positivo, que pueden ser más inteligentes, que tienen más visión de largo plazo y que quieren desarrollar mejor su proyecto empresarial y saben que para eso, precisamente para el bien de la empresa y para su propio bien, pero a más largo plazo, es conveniente montar las cosas de tal manera que esa empresa vaya a ser competitiva, que vaya a ser cada vez más rica en conocimientos, y para ello pues es imprescindible el dar participación a personas que ya son maduras, que tienen unos conocimientos muy altos. Hay que pensar que un porcentaje relevante de las personas que están trabajando en las empresas vascas pues tienen un título universitario de rango medio superior, y a esos no los puedes tratar como si fueran personas que lo único que son capaces de cumplir instrucciones, ¿no? Efectivamente, lo que comentábamos antes, no solo participación, hay que darles algo más, ¿no?, para esa motivación, ¿no? Bueno, también hablabais antes de que en Guipúzcoa veis pues más colectividad, más sensibilidad hacia este movimiento, y veis pues un caldo de cultivo para esto, ¿no? También en Guipúzcoa habéis comentado, no solo en Euskal Herria, sobre todo en Guipúzcoa habéis remarcado, ¿no? Sí, yo creo que ahí está la experiencia de Partaidecha de Guipúzcoa Berritzen, que es significativa, ¿no? Sí, el acuerdo sí. Vamos a ver. A lo largo del último año, ha habido movimientos impulsados fundamentalmente por la Diputación Foral de Guipúzcoa, la anterior, antes de las elecciones, en el que su objetivo era impulsar el tema de la participación. Hubo unas jornadas en el año 2010, a finales,
en el que pues se dio un poco el pistoletazo de salida para empezar a que la gente reflexionara sobre el tema de la participación de las personas, ¿no? Luego hubo un evento importante a primeros de abril ya de este año, en el que también preconizado por la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero con otros agentes como fueron ADEI, la Cámara de Comercio y una quincena de empresas, firmaron un acuerdo también en el sentido de caminar hacia este modelo, ¿no? Bueno, hemos hablado de que a través de la Asociación Arimendiarrieta se creó un foro permanente que se llama Paso en Foroa, en el que están participando las 3 universidades del País Vasco, está participando ASLE, la Confederación de Cooperativas del País Vasco, incluso las diputaciones o personas de las diputaciones o personas a título individual que caminan en este sentido, que tienen que van por esta vía, pues que también está trabajando en este sentido. También Gipuzkoa Berritzen ha planteado una plataforma en el que están empresas involucradas que también avanzan en esta cuestión. Entonces, en estos momentos hay muchos agentes que están trabajando en la línea de participación. Por eso creemos que Guipúzcoa puede ser una avanzadilla, aunque desde la asociación pues también estamos intentando que tanto en los otros territorios históricos de Vizcaya, Álava, e incluso pues también y avanzando un poquito más en Navarra, se avance en estas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿qué se necesita? Hemos ya mencionado muchas cosas, muchos conceptos para que esta cooperación funcione, ¿no? Habéis hablado de participación, compromiso. ¿Qué más destacaríais? Implicación. Bueno, ¿por qué funcionan? Hombre, para eso tendríamos que... ¿Cuáles son las bases de la cooperación? Sí, quizá para eso tendríamos que reflexionar sobre cuáles son los elementos críticos para el éxito de las cooperativas, ¿no? Hombre, yo diría que en primer lugar una cuestión básica para que se pueda dar la cooperación es tener una información transparente y confiable. Tiene que haber una relación de confianza, y para que se establezca esa relación de confianza lo primero que tiene que haber son unas reglas de juego claras de que las cosas se dicen y se ponen encima de la mesa de forma sistemática. A veces los empresarios o algunos empresarios pues tienden a dar mucha información cuando las cosas van mal, y cuando las cosas van bien pues se olvidan y quieren seguir haciendo las cosas a su manera. Creo que este asunto de la información es una cuestión absolutamente básica para establecer un modelo de confianza y de cooperación, ¿no? En segundo lugar, yo diría que claro, hay que establecer algunos sistemas según los cuales se sepa cuál es la participación en los resultados de la empresa, cuál es la participación en los beneficios. Pero claro, realmente todos podemos estar dispuestos a hacer sacrificios cuando las cosas van mal, pero decir, bueno, ¿y cómo nos vamos a repartir el fruto del trabajo conjunto cuando las cosas vayan bien, ¿no? Y creo que también sería necesario establecer algunas reglas que permitan que los trabajadores, que los profesionales participen en el Consejo de Administración de la empresa. No de forma mayoritaria, no se trata de que el empresario vaya a perder el control de su proyecto, sino que si hay, digamos, pues 5 o 6 personas en una reunión del Consejo de Administración, pues una o incluso 2, pues puedan ser representantes de los trabajadores, de los profesionales. Que tengan su voto, que tengan su opinión, que tengan acceso a toda la información, que tengan su voto y bueno, y su capacidad de discutir, porque pues ya saben que eso lo elegirían los propios trabajadores, claro. ¿Qué persona sería la elegida para...? Ahí tenemos, mira, en el caso de las cooperativas yo creo que hay algunos ejemplos que merece la pena mencionar, ¿no? Pues está el ejemplo de Luzuriaga, en Tafalla, ¿no? Que igual tú conoces mejor que yo la historia, Miguel Ángel. Bueno, simplemente la transformación de una sociedad anónima en cooperativa, ¿no? Que realmente pues ha sido exitosa, que no fue fácil. Realmente se trabajó durante, yo creo que bastantes años en intentar implicar a los trabajadores de Vitoria Luzuriaga en ese proceso, y que hoy la verdad es que el tema ha cambiado sensiblemente y se nota clarísimamente una mayor productividad en la empresa y que las cosas funcionan muchísimo mejor que en la anterior situación, ¿no? Incluso
presidente pues era un sindicalista que realmente su rol ha cambiado totalmente y su cabeza ha cambiado, ¿no? Y además lo predica clarísimamente, ¿no? Creo que fue un avance importante. Sí. Yo, por cerrar un poco esto, creo que Juanma lo ha dicho antes, ¿no? Pero yo creo que en el mismo punto de partida, en un proceso de transformación de este tipo, creo que lo que sí tiene que haber es clarísimamente un consenso acerca de las finalidades de la empresa y sobre las reglas básicas de funcionamiento de la misma, que revise la situación anterior. Al final, quiero decir, yo insisto en eso porque, claro, no lo veo en la práctica, ¿no? Ya os he dicho antes, lo veo a veces bastante abstracto. En ese aspecto, a pesar de que entren pues, trabajadores a reuniones, a transparencia, nos hemos comentado, ¿hasta qué punto tendrían influencia esos representantes de los trabajadores? Y claro, ¿hasta qué punto el jefe o el dueño de la empresa o el que ¿no? pues cedería en sus beneficios? Claro, es que eso no está. Así, hay que pensar ¿Dónde se regularía eso? ¿No? Vamos a ver, hay que pensar que cuando los representantes de los trabajadores van al Consejo de Administración van a estar pensando qué es lo mejor para el futuro de la empresa e indirectamente para ellos mismos, porque ellos son una parte de la empresa, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que muchas veces esos trabajadores tienen muy buena información, una información interna de lo que está funcionando bien en la empresa, de lo que está funcionando mal, de las cosas que habría que mejorar, y desde ese punto de vista pueden hacer grandes aportaciones. Es verdad que en algunos momentos pues puede haber tensiones, pero en las cooperativas también hay tensiones porque hay distintos puntos de vista. El problema no es que haya o no haya tensiones, sino que hay algunos mecanismos para que esas tensiones se resuelvan mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo. Entonces, bueno, pues es entrar en esa dinámica de que eso a los empresarios, por lo que hemos visto nosotros, ¿qué les cuesta? Primero, les cuesta dar una información transparente. Les da miedo. Dicen, joder, si yo digo lo que gano, ahí va, a ver si resulta que voy a tener aquí un lío. No. Les da miedo discutir. Dicen, joder, es que yo prefiero decir, oye, yo soy el jefe, yo soy el empresario, yo decido. Les da miedo tener que discutir, tener una dialéctica con otras personas que a veces igual resulta que tienen más conocimientos empresariales que el mismo. Y existe un poco esas barreras. A ver qué va a pensar, ¿no? el trabajador. O qué va a pensar bueno, que el trabajador puede ser el director administrativo de la empresa, que sabe más que el empresario de las tripas de la empresa, o un ingeniero que conoce perfectamente los sistemas de producción y también conoce sus debilidades, o alguien que está encargado de la exportación y realmente tiene un buen criterio de los problemas que tiene la empresa para ser eficaz y competitiva en los mercados exteriores, ¿no? Hay que pensar que esas personas, esos representantes de los trabajadores o de los profesionales, van a aportar al Consejo sus conocimientos, sus capacidades, y que va a ser bueno para la empresa. Esa es nuestra experiencia. Bueno, alguno puede pensar, voy a participar, voy a trabajar, pero para que se lleve el otro más, ¿no? Para que gane más el otro, ¿no? Eso también puede ser una desmotivación o no es una pregunta, ¿eh? No, es que es un tema que, como decía antes, hay que plantearlo en ese consenso inicial. Yo diría que el consenso inicial de alguna manera es como si consensuásemos unos estatutos o una constitución que regula el funcionamiento de esa organización, más allá incluso de la legislación. Hay situaciones. Por ejemplo, en este país tenemos el fenómeno de las sociedades anónimas laborales, que funcionan exactamente bajo la ley, con una filosofía de empresa de capitales. Sin embargo, muchas de ellas, a nivel organizativo interno, funcionan con filosofía y principios cooperativos. Y en muchos casos conozco que ha habido que consensuar dentro de la sociedad anónima laboral una especie de estatutos específicos adaptados o que cumplen la ley, pero que donde se regulan toda una serie de reglas de funcionamiento y las finalidades de la sociedad laboral de acuerdo con otros principios diferentes, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Y esa negociación y ese diseño inicial es fundamental. Yendo a un extremo, por ejemplo, conozco casos de empresas que se han transformado en empresas participativas en las que los trabajadores, por ejemplo, en esos estatutos que han negociado con el empresario, a pesar de que ellos sean minoría en el Consejo de Administración, han hecho recoger el derecho al veto a determinadas decisiones que para los trabajadores se han sido considerados como inaceptables. Por ejemplo, vender la empresa a una empresa extranjera. Y a pesar de ser los trabajadores minoritarios en el Consejo de Administración,
en esa negociación previa han llegado a la conclusión de que esa decisión de vender la empresa a una empresa multinacional, los trabajadores pueden ejercer el veto. Desde otro punto de vista de lo que decías antes, ¿no? Claro, sí. Si la empresa tiene como costumbre, o el empresario tiene como costumbre coger una buena parte de los beneficios y llevárselos para casa, pues evidentemente eso puede crear tensiones. Pero precisamente la presencia de los trabajadores en el Consejo, una de las cosas que puede reforzar es que los beneficios se utilicen para reforzar la empresa, para reforzar las reservas, para hacer inversiones, etcétera, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista, que la empresa gane mucho, pues beneficia a todos. Sí. Por curiosidad, en una cooperativa, ¿los beneficios se dividen igualmente o por rendimiento o por cómo va? Bueno, en una cooperativa hay una distribución de resultados como en cualquier sociedad anónima, ¿no? Entonces está establecido normalmente que el 20% de los resultados vaya a reserva legal o reserva obligatorio, el 10% va a un fondo de promoción económica y social, que es algo así como un paraimpuesto que lo gestiona la propia cooperativa, que lo dedican a temas educativos o de investigación o culturales o deportivos o lo que fuera, y el resto, el 70%, se distribuye entre los socios. Bueno, realmente, como la cooperativa lo que pretende es potenciar los recursos de la propia cooperativa para el futuro, ese 70% tiene unas limitaciones, es decir, que ese 70% no va todo ello al socio, sino que en función de una serie de ratios establecidos por la propia cooperativa, en función del cumplimiento por parte de la cooperativa, va más o menos dinero al socio, ¿no? Pero bueno, como una media en la corporación Mondragón, pues alrededor del 40-45% va a la cartilla del socio en la distribución de resultados y el resto va a unas reservas voluntarias que lo que hacen es potenciar los recursos propios de la empresa, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Esos retornos o eso que va a la cartilla se hace en función de lo que cada trabajador aporta en el trabajo. Es decir, que es función del salario que tiene cada uno. Es una fórmula un poco singular, pero el porcentaje de retornos que tienen todos los cooperativistas es similar, porcentaje, pero claro, es sobre una diferente cantidad. No sé si me entiendes. Sí. Bueno, también creo que es importante hablar y mencionar que la cooperación se puede hacer dentro de la empresa y también entre empresas, ¿no? Que son dos conceptos diferentes, ¿no? Bueno, la cooperación entre cooperativas está pues bastante demostrada en el caso de la Corporación Mondragón, ¿no? La cooperación entre empresas no cooperativas también, sobre todo en Euskadi, tiene una muestra palpable con la existencia de ASLE, que es la Asociación de Sociedades Anónimas Laborales. En el terreno de las sociedades anónimas convencionales hay menos ejemplos. Están los clúster, que en su momento fueron impulsados por el gobierno vasco. Están algunos casos de asociaciones muy puntuales, por ejemplo, dentro del sector bancario. Y luego también diría que la cooperación es un valor que se puede poner en práctica en otros ámbitos distintos de la empresa industrial. Puede ser la empresa educativa, los centros de investigación. Hombre, yo diría que como apuntando a lo que tú decías antes, cuando la gente está más formada, tiene más conocimientos, tiene más cualificación, pues exige más participación en el proyecto empresarial, ¿no? Desde ese punto de vista, pues centros de investigación que cuentan en general con gente de mucho nivel, o centros educativos, que en el caso de la universidad pues había en mayor medida, pues exigen efectivamente modelos participativos para que tengan éxito, ¿no? Bueno, en este caso también hay que destacar a Arizmendiarreta, que creo que fue, bueno, no sé si el padre, pero sí por lo menos aportó muchísimo en este mundo, en el mundo de la cooperación. ¿Cuáles son los que destacarías, lo que trajo a Arizmendiarreta sobre todo? Lo que aportó, lo más importante que aportó así. No cualquiera, empiezo no digo nombres porque cualquiera puede responder. Para mí Arizmendiarreta aportó primero
una creencia profunda en unas ideas utópicas, que son unas ideas que se hunden en la historia, en lo más profundo de la humanidad. La búsqueda de la igualdad, la justicia, una sociedad más colaborativa, más comunitaria. Es decir, aportó una creencia profunda en esas ideas, aportó una estrategia y una visión en el ámbito de la empresa y en otros ámbitos como el educativo, y luego aportó una orientación práctica que no suele ser muy habitual en personas de estas características. Yo quizá, no sé si voy a decir unas cosas muy distintas de Iñaki, pero quizá voy a decirlo con otras palabras, ¿no? Bueno, en primer lugar, Arimendiarreta era un cura, con lo cual, pues él venía de la tradición cristiana, de la doctrina social de la Iglesia, etcétera. Entonces, para Arimendiarreta, la base del asunto estaba en la confianza en las personas, la confianza en el hombre. Y además en la convicción de que todos los hombres tienen la misma dignidad. O sea, que a todos los hombres que trabajan en una empresa hay que tratarles de acuerdo con esa misma dignidad humana que tienen. El descubrimiento fue que tratando a la gente de acuerdo con su dignidad humana, el éxito empresarial ha sido espectacular. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, otra de las aportaciones de Arimendiarreta es que aún tratando a cada persona de acuerdo con su dignidad, el bien común, es decir, el proyecto colectivo, tiene prioridad sobre los intereses egoístas de los individuos. Entonces hay que buscar ese trabajo en colaboración, y trabajando en colaboración, como él decía, la cooperación es la poderosa palanca que multiplica el éxito de nuestros esfuerzos. Realmente el caso de Mondragón no es el caso de unos grandes científicos que tienen unas grandes ideas, sino es el caso de personas normales y corrientes que trabajan en colaboración, y que trabajando en colaboración pues consiguen grandes cosas. Y yo destacaría un tercer elemento, que es yo creo que él transmitió que trabajando de esa manera no había límites. Se podía aspirar a cualquier cosa. Se puede aspirar a resolver los problemas de educación, los problemas de investigación, que trabajando en colaboración y respetando a las personas se puede conseguir cualquier cosa. Pretendió, yo creo, que montar una democracia industrial en una época de dictadura, la dictadura de Franco, pues poniendo en el centro del mundo, en el centro de la empresa, en este caso a las personas. En ese aspecto también hay que decir, ha quedado claro, pero bueno, que la cooperación también se puede extender a otros ámbitos, ¿no? No solo de la empresa, sino otros ámbitos. Sí, bueno, pues antes... De hecho, es un movimiento social, ¿no? También Arimendiarreta hablaba es un tema social también, no solo empresarial, ¿no? Bueno, él hablaba de que el objetivo era transformar la empresa para transformar la sociedad. O sea, no decía que el objetivo final se terminaba en la transformación de la empresa, sino en la transformación de la sociedad. Y eso implica, pues, también poner en marcha determinados valores para resolver los problemas sociales. Bueno, pues ahora está de moda, si alguien tiene un problema, pues se queja a la Diputación, al Ayuntamiento, al Gobierno o al Fondo Monetario Internacional. Y lo que decía Arimendiarreta es, bueno, si tenemos un problema, vamos a buscar entre los implicados en esa necesidad, vamos a buscar la manera de colaborar. Él tenía una frase creo yo, muy potente, que decía que las ideologías separan y las necesidades unen. Desde ese punto de vista, él fue capaz de buscar la manera de que personas de distintas ideologías políticas, de distintas sensibilidades religiosas, pudieran ser capaces de colaborar. Y eso vale para la empresa, pero para resolver también el problema de la educación, el problema de la sanidad o el problema de cómo gestionar un ayuntamiento. Bueno, en este aspecto, y ya vamos terminando porque nos queda poco tiempo, pero bueno, antes hemos comentado, ¿no?, que para implantar este nuevo sistema pues hace falta un cambio de cultura, un cambio de filosofía, porque al final es eso, ¿no?, que estamos hablando. Da la sensación de que muchas veces para hacer un cambio así, no hablo solo de la empresa, sino en general, que se necesita una crisis o que vaya el tema mal, ¿no?, antes de que se pueden hacer cosas mejores, a pesar de que no haya crisis o antes de que esté muy mal todo, ¿no? Bueno, yo voy a arrancar de algo que acaba de decir Juanma, es decir, al final el origen o la finalidad surge del concepto de necesidad. Y en la sociedad en general, y si nos ubicamos en el ámbito de la economía y de la empresa, pues es evidente que las necesidades afloran en las épocas de crisis
y las necesidades se atenúan en las épocas de no crisis. Yo soy de los que pienso que en el año 1944, que es cuando aterrizó José María de Mendieta de Mondragón, la situación de necesidad en el ámbito básico económico de las familias de Mondragón, aparte de otras cuestiones, estaba en unos niveles tan altos que ahí floreció precisamente su creencia utópica y transformó eso en una praxis, ¿no? ¿Qué ha ocurrido desde entonces hasta ahora? Pues que en Mondragón y en Euskal Herria esos niveles básicos de necesidad, incluso más que todo eso, se han visto para una gran mayoría de la gente satisfechas. Y de ahí que tengamos la sensación a veces de que ese pensamiento cooperativo, colaborador, de la búsqueda de una comunidad mejor, pues se haya atenuado o haya perdido fuerza. Pero a pesar de ello, en Euskal Herria y en muchos sitios existen sectores marginales, sectores que están un poco en la periferia de lo que es el núcleo principal de la población, donde los niveles de necesidad siguen siendo muy importantes, donde se están aplicando principios cooperativos y colaborativos para responder a ellas. Y luego hay un gran campo que incluso en la administración pública y en la sociedad hoy está emergiendo, que es todo el ámbito de los servicios sociales en esta sociedad tan envejecida, que seguramente no vamos a poder resolver en el futuro esas necesidades solamente con los fondos públicos, y por lo tanto tendremos que inventar fórmulas colaborativas para resolver a ellos. Y volvemos otra vez a la recuperación de esos principios y esos valores, pues en los ámbitos donde hay necesidad. ¿Algo más que añadir, Miguel Ángel? Sí, efectivamente yo creo que la crisis puede ayudar a ir hacia este modelo, pero no solamente eso, ¿no? Yo antes apuntaba pues otro tipo de sociedades que sin estar en crisis pueden avanzar en este tema, son las empresas familiares con problemas generacionales, y también las propias empresas del conocimiento, ¿no? Esas empresas de nivel pues un poco elevado, que no son muchos y que realmente pueden transitar hacia este modelo, ¿no? Juan Manuel, algo que añadir, ya lo tienes complicado. Bueno, ya, ¿no? A mí me parece que es claro lo que tú dices, o sea, cuando hay necesidad es más fácil la cooperación, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que intentar es ser conscientes de que eso es una oportunidad para el futuro, es una oportunidad para ir preparándonos y para ir preparándonos para un futuro más complicado que inevitablemente va a venir, y que desde ese punto de vista pues vayamos trabajando con casos concretos y animando a los pioneros para que se animen a poner en práctica esto, y también, y termino con esto, animar a los responsables políticos, a los responsables públicos, para que también tengan esa visión de que en el futuro nuestro propio bienestar y nuestra propia competitividad pues puede estar en base precisamente a este diferencial cultural nuestro, que permite que esa participación probablemente sea más intensa en nuestro caso que en otros países. Bueno, que no hay que estar siempre tan mal para intentar buscar soluciones, ¿eh? Eso es. Que cuando se está bien también se puede mejorar, ¿no? Eso es. Bueno, pues ha sido un placer. Gracias a los tres, Iñaki Dorronsoro, Miguel Ángel Lazpiur y Juan Manuel Sinde, por estar aquí con nosotros y por hablar de estos temas, que yo creo que es importante, ¿no? Porque bueno, al final nos hace más ricos, ¿no? Como humanos, y al final no solo eso, sino que también mejora la empresa, mejoran los beneficios, porque uno se siente mejor y al final todo funciona mejor, ¿no? Eskerrik asko hiruroi, gurekin egoteagatik. Bueno, y recordar a nuestros oyentes, gure entzulei gogoratu noski, datorren astean ere hementxe izango garela, Onda Baskaren sintonian, Eusko Ikaskuntzaren tarte berri batekin. Plazer baduzue, eta noski, gustoko baduzue. Datorren astean arte ongi izan aio,